El otro día se desató como una preocupación grande en toda la Argentina. Somos un país donde muchos comemos carne, nos gusta el asadito, Sí, nos gustan las cómo no. achuras arriba de la parrilla. Y el otro día se desató, creo, un momento de inquietud enorme cuando se supo de dos casos fatales, dos casos que terminaron en muerte, con personas que habían sido afectadas por un par de bacterias, Salmonella y Shigella, producto de haber comido, creo que achuras que contenían estas bacterias, y dos casos más con personas que le estaban pasando mal, pero Sí, sí, sí. bueno, han podido salir adelante. Y se desató como una alarma general. Queremos profundizar en este tema, saber cómo elegir lo que comemos cuando hablamos de carnes y achuras, qué debemos revisar exactamente, porque todos vamos a la carnicería de confianza, Buscamos a precio la carnicería también, buscamos ¿viste? precios muchas veces, y en eso buscar precios estamos optando por el producto más cuidado bromatológicamente hablando, el producto que está testeado, el producto que tiene el sello o la leyenda de calidad en su envoltorio. Vamos a ver qué nos dice nuestra querida amiga bromatóloga Emiliana Rodríguez. Licenciada, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Muy bien. Gusto verte. Igualmente. Tantos días. Primero me gustaría, para empezar, que podamos decir claramente de qué se tratan estas dos bacterias. Shigella es una de ellas. Shigella y Salmonella. Y Salmonella. Lo que sí es importante destacar es que está todo en investigación todavía. Ah, O sea, ok. toda la parte de bromatología, de VRCT, están haciendo como una investigación a ver si realmente han sido esos alimentos involucrados. Bien. Han tomado muestras, han hecho como un rastrillaje bastante importante. Y todavía no se ha dado la información definitiva. Oficial. Así que sí, oficial. Y eso también es importante destacarlo porque la gente se alarmó mucho por los audios de WhatsApp Claro. que se mandaban. Sí. Entonces, Sí. eso también es muy importante, que no nos hagamos ecos por ahí de audios que nos llegan de personas anónimas que no tenemos ni idea quién es. Es justo ese día que fue como que se desató todo, Sí. llegué a auditar a una empresa y me estaban esperando todos con, ¿escuchaste los audios? Y yo le digo, ¿qué audio? Y me dicen, estos audios nos llegaron de distintos lados. Entonces le digo, jamás escuchen eso. Le digo, ahora yo les voy a enseñar a dónde tienen que buscar. Entonces, como tenemos todo más rápido acceso a la información, hay que meterse en las páginas oficiales, ¿sí? La página del Ministerio de Salud, busqué por el AMNAT, no salía nada, hasta ¿Senasa? que Senasa también, son todas páginas que nos darían la información oficial. La única página que en ese momento daba información, porque era la que estaba involucrada, era la página de la provincia de Buenos Aires, específicamente la de VRCT, en donde daba una información de cómo estaba la situación y cómo se había desarrollado. Entonces, eso como es muy importante destacarlo, Bien. que no nos hagamos eco Bien. por ahí de audios de WhatsApp que nos llegan, Perfecto. que en este caso tenía una información parcialmente Sí. que era verdadera, pero no en la totalidad. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Perfecto. ¿sí? Igualmente, volviendo a la pregunta Sí. que te decía, ¿qué es la Salmonella y qué es la Shigella? Son dos bacterias que nosotras consideramos como ETAs, que son las enfermedades de transmisión alimenticia. Las enfermedades de transmisión alimenticia se pueden dar por un grupo de bacterias. Dentro de ellas están estas dos bacterias. Estas bacterias no solamente las podemos encontrar en la carne, sino también que las podemos encontrar en el agua, en los vegetales que han sido manipulados por una contaminación cruzada o porque el agua que yo utilicé estaba contaminada. Sí. En los huevos también lo vamos a encontrar, a Salmonella específicamente, y los productos avícolas o los derivados de los productos avícolas. Ajá. Esos serían como los alimentos más típicamente asociados con estas dos bacterias que están mencionadas. Bien. Por eso que les digo es que está todavía en investigación y en observación si han sido esos alimentos que han sido involucrados, las achuras y las carnes, pero también puede haber sido el agua, también podría haber sido un vegetal que hayan consumido en una ensalada. Ok. Entonces, por eso es importante que abordemos la conversación más que nada en los cuidados y en lo que hablamos siempre de evitar las contaminaciones cruzadas, Bien. que no solamente van a estar abocadas a la carne, sino al resto de los alimentos que yo puedo manipular posteriormente de haber tocado una carne. Y en términos generales, Emiliana, que por ejemplo, voy a la carnicería, más allá de este caso, Sí. ¿sí? ¿Qué me tengo que fijar, no sé, a nivel de todo, de coloración de la carne, por ahí del mismo Exacto. aroma? ¿Qué tengo que tener en cuenta, vamos a este caso, carnes y achuras, más allá de este caso de la Berazategui? ¿Qué tengo La que higiene fijarme? del establecimiento habla.
La higiene de establecimiento habla. Habla punto mucho. uno. Entonces, Bien. cuando ustedes vayan, por supuesto que el consumidor común no va a poder ir a pedirle habilitaciones municipales y No, todo por como supuesto. si fuera un ente fiscal, pero sí podemos ver la higiene del establecimiento. Bien. La higiene del manipulador, ¿sí? Habla también. Sí. Y si la persona que me está tomando el pedido es también la que me recibe el dinero. Es verdad eso. Entonces, Es cierto. todo eso hace y vemos en cuanto a los hábitos saludables, higiénicos que debe tener un establecimiento. Bien. Entonces, eso sería como importante que la gente lo vaya viendo. Por otro lado, es importante ver el tema de la carne, la coloración de la carne. Yo siempre cuando capacito a las personas les digo, nosotros estamos mucho más expuestos a alimentos en buen estado que en mal estado. Por lo tanto, tenemos un registro inconsciente Claro. de las características normales que debería tener ese alimento. Sí. Entonces, cuando una persona ve una carne que tiene una coloración inadecuada, como coloraciones verdosas, oscuras, ahí nomás nos llama la atención. Ujú. Entonces, esos son indicadores de calidad. La carne tiene, si es carne fresca, va a venir con una coloración rojo brillante, que decimos nosotros, que se da por una reacción química entre el oxígeno y la mioglobina de la sangre. Bien. Que muchas veces, cuando yo le quito el oxígeno, da una coloración oscura. Entonces, ahí está la carne envasada al vacío, Claro. que la vemos con una coloración más oscura y que es normal por el proceso de envasado. Pero no es normal que en una carne envasada al vacío yo le vea una coloración verde, parda, azul negra, ¿sí? Sí. Entonces, esos colores son los que nos tienen que indicar que ese alimento no estaría en condiciones adecuadas. En ¿sí? algunos Bien. supermercados no hay, en algunos digo, o hay en paralelo o no hay atención de la carne cortada Sí. ahí, que traen de la heladera Sí, y en el sí, momento sí, te dice sí, qué va a sí. querer, cuánto va a querer, sino que está todo dispuesto En ya en góndola. bandejas, en góndola. ¿Cómo nos aseguramos que esa carne que está en góndola ha seguido una cadena de frío, es carne fresca, carne que todavía está apta para el consumo? En todo esto que me decís va a venir con un rótulo. Sí. Entonces, al tener ese rótulo, nosotros también podemos ver la fecha de envasado Ajá. y la fecha de vencimiento, que eso Correcto. también es importante. Sí. Los restos de sangre en las heladeras también habla mucho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que hay heladeras y que no importa la cadena del supermercado, tenemos que ver eso, porque la gente como que también tiene como El concepto. el concepto, dice Sí. tal, ojo, No, pero si vamos a tal, no hay Pero te hago un problema. detalle también ahí, te hago un asterisco. Sí. Me ha pasado llegar a la línea de cajas, estar pagando mi mercadería, la que elegí para comprar, y veo así, y han dejado Sí, tal cual. un bollo de paleta, no sé, Claro, metido, sí, tal cual. y está a la temperatura ambiente, no a Sí. temperatura de heladera. Es dable que esto se saque de circulación, denunciar, decir, "Che, estoy acá viendo..." Eso es re importante que nosotros como consumidores tomemos conciencia. Primero de que si yo no lo voy a llevar, por lo menos, y no tengo ganas de ir hasta allá, Sí. por lo menos abra las heladeras en donde hay gaseosas en ese sector y lo ponga ahí para que no pierda la cadena de frío. ¿sí? Ok. La otra es, si yo veo como consumidor, che, que hay algo, decirle a la cajera, che, mirá, hay algo que tendría que estar en cadena de frío. Entonces, de esa manera, uno también deja de normalizar situaciones que no deberían estar y que después es muy difícil nosotros detectar como consumidores normales si la carne que me estoy llevando no sufre en algún momento un corte de cadena de frío. Tengo especial ¿sí? duda con el tema de las achuras. Sí. Sí. Es como que quizás es menos visible para los que no tenemos tanta cancha, digamos. ¿Qué pasa con los chinchulines, la morcilla, el chorizo? No sé, todo este tema de decir, ¿en qué me fijo? ¿Es fresco? Encima también hay cadenas de WhatsApp que te dicen, no sé, que los pasan por la bandina, que no sé qué. Y uno dice, ¿en serio pasa todo esto? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué hago? Volvemos a lo mismo. Nosotros tomamos puntos de calidad que son color, olor, sabor y textura. En cuanto al color, es Sí. los colores característicos que representan ese alimento. En el caso de las achuras también es más difícil, pero sí se puede detectar por el olor, Claro. ¿sí? Y Sí. por la textura. Pero como está envasado, es difícil también llegar a eso Sí. como consumidor. Pero es muy importante volver a lo mismo, ir a lugares a donde yo compro que sean confiables, ¿sí? Bien. Lugares en donde yo sé que la higiene es confiable, lugares en donde yo sé que la rotación de esa mercadería es adecuada y que Sí. no se estanca. Bien. Esos son como indicadores importantes. Emi. Lo demás tiene que ser de control y fiscalización de los entes que lo realizan, ¿sí?
Emi, creo que te corté Sí. la idea recién cuando estabas hablando de el ver, el visualizar Sí. sangre en Sí. el establecimiento que expende la carne. Por ahí se normaliza mucho de ver dentro de las heladeras en donde Sí. sangre que ha drenado de algún Sí. paquete. Entonces eso tampoco está bueno, ¿sí? Porque la sangre es uno de los grandes indicadores de falta de higiene y que acelera el proceso de descomposición de ese alimento. Ajá. Otra cosa muy importante es el tema de las faenas clandestinas o de todo lo que es hacer alimentos caseros, ¿sí? Que no pasan por ese control sanitario que deberían tener, ¿sí? Nosotros tenemos en la provincia ganadería, que es un ente que controla bastante, y SENASA. Entonces, cuando Sí. nosotros vemos en un rótulo que dice número de SENASA en ese alimento, está indicando un montón de situaciones que pasó anteriormente de control para que llegue a la góndola. Cuando yo compro mercadería que nosotros llamamos de dudosa procedencia, en donde no sabemos de dónde viene, de qué faena, de qué frigorífico, que no tiene documentación, que no tiene el RNE, Sí. RNPA, bueno, les estoy dando como muy técnico, pero, Pero son esos son leyendas que indicadores, vemos, claro. eso es muy ¿Qué importante. pasa cuando llego a la cocina? El tema de la cocción. Viste que, Sí. teniendo en cuenta esto, ¿no? La prevención. ¿Cuándo por ahí la carne? Porque cada uno tiene su punto. ¿Qué te gusta? No, más jugosa, menos jugosa. Pensando también en los chicos, ¿no? Y Sí. en las vacaciones, ¿no? Esto del tema de comer carne, comer una hamburguesa. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué cuidados puntuales en el tema de la cocción? Que eso que marca la Sí. diferencia. Recuerden que primero partiendo de una carne en buen estado, nosotros vamos a poder jugar con esos puntos de cocción. Pero si yo parto de una carne de dudosa procedencia o de mala calidad, por más que lo recocine, el alimento va a seguir estando en mal estado. Ok. Entonces, eso es importante destacar. Después, el otro punto, destacar que a los niños es muy importante darle a los niños y a las personas que tengan que estén considerados población de riesgo, ¿sí? Sí. Niños, personas mayores, más de 65 años, o personas que tengan una enfermedad preexistente, son considerados población de riesgo, mujeres embarazadas también. Entonces, a ese tipo de población es muy importante darle el alimento totalmente cocido. Y las hamburguesas no tienen, o sea, la carne molida no tiene punto de cocción, es cocción completa. Entonces, eso también es importante destacarlo, porque también hay ahora Sí. un gran movimiento en donde te dicen, no, la hamburguesa dámela jugosa. No, de ninguna No, manera. claro. La hamburguesa es cocción completa, Bien ¿sí? cocida. No puede haber punto de cocción, tiene que estar totalmente cocinada. Y Bien. no nos olvidemos, en los niños, que podemos desarrollar el síndrome urémico hemolítico. Sí. Entonces ahora estamos como muy con estas dos bacterias, Salmonella y Shigella, pero no nos olvidemos del síndrome urémico hemolítico, que también se da todos los años. Tenemos personas afectadas, niños afectados por esta bacteria. Entonces es muy importante que recordemos eso, la cocción Emi, completa. Comentarios así del barrio, ¿no? Sí. Que te diría de la puerta de la carnicería. Ves la pizarra, decís, mirá qué linda oferta. Ah. Y hay alguien al lado que te dice, sí, andás a ver de dónde viene esa carne o cómo está esa carne. Precio, ¿es sinónimo de calidad? No siempre, ¿eh? No siempre. No siempre. Pero sí es importante que revisemos todo lo que les dije anteriormente, ¿sí? Si ustedes van a una carnicería y ven que las condiciones higiénicas no son buenas, no. Sí, apártense. Si ven que van a góndola, compran y ven que hay sangre dispersa, tampoco es bueno. ¿sí? Y la última recortita. La bandeja que compré en el supermercado, en la góndola, veo que está bien, el color, el brillo que Sí. decías, la pago, voy rápido a casa, trato de que no esté mucho en la temperatura calurosa Sí. de hoy en día, en el baúl del auto, llego, mando inmediatamente al freezer o la saco, la lavo, la pongo en una bolsita Sí, sellada. recuerdan eso de que revisen el envase, de que no esté roto y que no se haya derramado sangre. Si se ha Ok. derramado, saquen todo el envoltorio y saquen el alimento y lo ponen en un recipiente apto Ok. con rotulación. Cualquiera sea No la se carne. olviden de la rotulación. Cualquiera sea la carne, el corte de carne o el Cualquiera, ¿sí? Perfecto. Aún cuando, por ejemplo, tenemos carne fresca, bueno, ahí también otras veces hemos hablado del tema de cómo podemos almacenarlo para no perder después cuando hacemos el descongelamiento. Entonces, si yo sé que lo voy a consumir más adelante, porciono, fracciono, envaso y almaceno en el freezer para evitar problemas a futuro. Y me gustó este remarque que hiciste de valernos de la información oficial y no esa comunicación alarmante que se viraliza rápidamente, por ejemplo, por WhatsApp o cualquier red de la que hablemos. Gracias, Emi. De nada. Como siempre, gracias.